Bueno, el tema del que vamos a hablar es, como ustedes ven, lesiones cervicales no cariosas. Este tipo de lesiones se ven cada vez más en nuestra profesión y lamentablemente son difíciles de prevenir debido a que cuando el paciente consulta por una gran hipersensibilidad o consulta por algún efecto estético o porque se desprende alguna restauración que le ha sido instalada con frecuencia, ¿verdad? Entonces, el hecho es que estas lesiones son cada vez más frecuentes en nuestro medio y en nuestra profesión, y constituyen un desafío, porque en la era de la conservación de la estructura dentaria sana, con este tipo de lesiones, estamos perdiendo estructura dentaria sana en forma irreversible, ¿no? Entonces, vamos a ver de cada una de ellas la definición, la etiología, la clasificación, vamos a hacer su diagnóstico y ver las características clínicas de todas ellas. Entonces, la vamos a definir como la pérdida lenta e irreversible, lo que les decía hoy, de la estructura dental a partir de su superficie externa, pero es en ausencia de agentes bacterianos que actúen sobre una placa sacarosa dependiente. Es decir, acá no hay microorganismos que formen ácidos a partir de los hidratos de carbono. Al contrario, estos pacientes son muy meticulosos en su higiene bucal, son muy obsesivos con su higiene bucal. Esta gráfica, que es del libro de Garrone Filio, sobre este tema justamente, nos muestra cómo este tipo de lesiones ha ido aumentando con el paso del tiempo. Nosotros no sabemos por qué, si es por el estrés, por el cambio de alimentación, la vorágine en la que se vive actualmente, corriendo desde un trabajo a otro, consumiendo, pagando cuentas, etcétera. Estas cosas, esto hace que también la preocupación por los deportes, o sea, esto hace que, lo cierto es que estas lesiones a partir de la década del 80 aumentan, digamos, dramáticamente en los pacientes. Y la estética va a la par, lo que hace que el paciente consulte por este tipo de lesiones. Pero lamentablemente la prevención en este tipo de lesiones nosotros no la podemos hacer, porque cuando el paciente viene al consultorio es porque la lesión ya está instalada. Como les decía, o le duele o se desprende un material de restauración en forma frecuente, reiterada. Entonces eso es lo que hace que el paciente consulte. Lamentablemente tendría que haber un control periódico de salud exhaustivo para poder determinarlas, con una cartilla dietética también que nos orientara sobre el tipo de alimentación, etc. En fin, y este tipo de lesiones nosotros las vamos a restaurar, porque son tejidos que no están capacitados para estar expuestos en el medio ambiente bucal, ¿verdad? Entonces, pero de nada nos va a servir a nosotros restaurarlas si nosotros no atacamos la causa que las provoca, ¿sí? Y para que vean que la lesión cervical no es solamente la preocupación, ¿verdad?, de la odontología, sí por el tema estético, sí por el tema de la hipersensibilidad, vean cómo este tipo de lesiones no cariosas obedecen a muchos agentes, ¿verdad? Las lesiones linguales, anteriores por ácidos de origen estomacal, por ejemplo, como el vómito, las posteriores, que son de origen estomacal también, como la regurgitación o el reflujo. La lesión vestibular puede ser total o parcial, dependiendo si el ácido es de origen estomacal o el ácido es de origen extrínseco, ácidos fuertes extrínsecos. La lesión cervical puede ser de dos maneras, redondeada o angulada. Generalmente hay una asociación etiológica de ellas, ¿verdad? La carga horizontal más un ácido más un desgaste.
y la lesión oclusal, que puede ser plana o cóncava, dada por la atrición más ácido, más una acción de un ácido, y la cóncava puede ser la atrición más un ácido de origen estomacal. Generalmente este tipo de lesiones son por frotamiento de las piezas, ¿verdad? Y por la ingesta de ácidos fuertes. Los grandes consumidores de Coca-Cola, por ejemplo, presentan ese tipo de lesiones oclusales. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que la lesión cervical es uno de los ejemplos de lesión multifactorial, cuya progresión se atribuye a la acción de ácidos de origen no microbiano. Esto es importante, ¿sí? En las regiones del diente que están sometidas a tensión, la acción del ácido se potencia porque esas son... Y además las zonas desmineralizadas, que están más débiles, también se hacen más susceptibles al desgaste, ¿verdad? Se hacen más susceptibles al desgaste dentario. Entonces el mecanismo es el siguiente. Un agente ácido, ¿verdad? O quelante, ¿verdad? Son elementos, los quelantes captan el calcio y los ácidos, por supuesto, desmineralizan, ¿no? Ambos. De manera que el mecanismo principal que produce la ingesta de estos compuestos, de estos agentes, produce una desmineralización. Pero, si hay un mecanismo intensificador como la concentración de tensiones sobre esa pieza, y hay un mecanismo auxiliar como el desgaste, producido por un cepillado, la ingesta de fibras de frutas y verduras crudas, etc., el resultado es la lesión no cariosa. O sea, este es el mecanismo. Como decíamos, es multifactorial, ¿verdad? Pero tenemos que identificar el tipo de lesiones para saber, porque tienen características diferentes clínicamente, para saber cómo vamos a combatir esa etiología, ¿no? Como les decía, hay que combatir la causa, el síntoma después, pero la causa primero, ¿no? Y entonces las vamos a clasificar en abrasión, erosión, corrosión, ¿verdad? Y atracción. Y después hay múltiples combinaciones de todas ellas, como vamos a ver fotos ahora después. Vamos a comenzar por hablar de la abrasión. La abrasión es el desgaste de la estructura dentaria que está causada por el frotado, raspado o pulido proveniente de objetos extraños o sustancias introducidas en la boca, ¿verdad? Entonces, estos elementos al contacto con el diente producen un desgaste o pérdida de tejido duro en el límite amelo-cemental. Y las características clínicas son importantes. La abrasión presenta un contorno indefinido con una superficie pulida, ¿verdad? Generalmente, no, o sea, nunca hay placa bacteriana ni manchas de decoloración, ¿sí? La forma de la lesión es de plato amplio con márgenes no definidos y generalmente se acompaña de recesión gingival y de trauma del tejido blando, porque a veces un cepillado muy enérgico puede producir alguna lesión. ¿Eh? Hay una inflamación gingival y una retracción, pero la lesión es difusa, redondeada. En cuanto a la etiología, las causas individuales, o sea, la etiología obedece a múltiples causas, ¿verdad? Hay causas individuales, causas materiales, causas asociadas al trabajo o la profesión, y las causas asociadas al tratamiento. Entonces, las causas individuales van a ser el cepillado, ¿verdad? Con la utilización de pastas abrasivas, teniendo en cuenta la técnica, la frecuencia del cepillado, el tiempo y la localización del inicio del cepillado. Y las lesiones suelen ser más importantes en la enmarcada opuesta a la mano utilizada, porque es donde se ejerce más fuerza. Y el desgaste es mayor en los dientes más prominentes. Los caninos, premolares, ¿verdad? Es mucho más frecuente.
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es asesorar al paciente con una buena técnica de cepillado, cambiar la dirección de ese cepillado y tener en cuenta el abrasivo de la pasta del dentífrico que usa. El cepillo en sí no produce la abrasión, sí lo produce la interposición de pastas abrasivas. ¿Mm? Entonces, los materiales que componen una pasta dental van a ser un detergente, un abrasivo, un saborizante y sustancias que facilitan su fabricación. ¿Sí? Lo más importante acá es el abrasivo. Y lamentablemente los laboratorios no nombran en la composición el tipo de abrasivo que tiene ese dentífrico, y es muy difícil poder determinar el grado de abrasividad que tiene un dentífrico, ¿verdad? Si bien hay algunos estudios antiguos realizados, es difícil poder determinar la cantidad de abrasivo, el porcentaje de abrasivo y la intensidad de la abrasión. El tipo de desgaste va a depender de la ubicación del cepillo, de la técnica, de la frecuencia, del tejido dentario involucrado. No es lo mismo que si el cepillo está actuando sobre el esmalte, que si está actuando sobre la dentina, que es un tejido más débil, que como les decía hoy no está capacitado para estar expuesto en el medio ambiente bucal. Y el contenido de las sustancias abrasivas en la pasta dental, esto es fundamental. El desgaste de la lesión depende de la cantidad y abrasividad de la pasta, de la longitud del mango, cuanto más corto es el mango, más fuerza vamos a hacer, de la presión ejercida, del tipo de cerda, duras o blandas, se recomiendan las cerdas más bien blandas, la terminación de las cerdas redondeadas o aplanadas, son mejores las cerdas redondeadas, la flexibilidad de las cerdas y el flujo salival. Generalmente, los mecanismos defensivos de la saliva son fundamentales. Aquí lo ven. La misma lesión que les decía hoy, ¿no? El canino. El diente más expuesto en la arcada. La alimentación de alimentos fibrosos crudos, la gente que frecuentemente come frutas y verduras crudas, ensaladas, son todos mecanismos fibrosos que producen abrasión en las superficies en el tercio cervical, ¿verdad? Del diente. Los factores etiológicos asociados al trabajo o a la profesión, bueno, la interposición, los trabajadores tapiceros, carpinteros, que interponen clavos o tornillos, ¿verdad? Instrumentos musicales, los intérpretes de armónica, por ejemplo, y los trabajadores que se encuentran en fábricas donde hay polvo ambiental, marmolerías, aserraderos, generalmente generan un tenor de abrasivo que si no se protegen con máscaras, en la zona vestibular, la autoclisis es mucho menor que en las zonas linguales o palatinas, porque está el movimiento de la lengua que barre mucho más esa superficie, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la forma de que estas personas trabajen con protectores, ¿verdad? En los tratamientos odontológicos también tenemos que tener en cuenta que producen desgaste, que producen abrasión. Uno de ellos es el raspado y el alisado, que se hace en periodoncia, ¿verdad? Para lograr la reafirmación de las fibras, la reinserción de fibras periodontales. Y el tratamiento protésico cuando tenemos un gancho desadaptado a una prótesis, ¿verdad? Que tiene la particularidad de moverse y entonces genera un desgaste sobre la superficie dental. Aquí vemos una cureta de Grace que está actuando para lograr un raspado y un alisado de este tercio cervical.
y bueno, y producen, ¿verdad? Favorecen el desgaste también, favorecen las abrasión. Todos estos procedimientos odontológicos tienen que ir acompañados de técnicas de remineralización y de defensa para el órgano dentario, ¿verdad? Observen acá estos desgastes, ¿verdad? Estas piezas fueron ferulizadas, pero acá, por ejemplo, tenemos una lesión, y acá puede ser que este material de restauración que está colocado acá en el trocito cervical, acá se haya desprendido. ¿Por qué? Porque son zonas de mayor flexión, como vamos a ver después. El otro tipo de lesiones con las que nos vamos a encontrar ahora son las lesiones de erosión o corrosión. La presencia continua de agentes desmineralizantes de la dieta, ácidos no provenientes del metabolismo microbiano, sino provenientes de la alimentación, los pacientes deportistas que ingieren muchas bebidas energéticas, que tienen gran cantidad de abrasivos, y la causa primordial son agentes quelantes, de origen extrínseco o intrínseco, en forma prolongada y reiterada en el tiempo. Aquí vemos vamos a ver una microfotografía de una pequeña porción de esmalte para poder observar cómo graban, cómo los ácidos, la ingesta continua de ácidos exógenos o alimentos erosivos, va a producir un grabado ácido indiscriminado sobre la superficie dental del esmalte. En la dentina, ¿verdad? Vamos a tener que los ácidos débiles van a ser los que van a actuar sobre la dentina intertubular, mientras que los ácidos fuertes van a actuar sobre la dentina peritubular, formando una imagen en embudo, ¿verdad? En la entrada del canalículo dentinal, del túbulo dentinal. Los factores extrínsecos van a ser alimentos, medicamentos y condimentos dietéticos. Los alimentos, por supuesto, las personas que ingieren, ¿verdad?, alimentos muy ácidos, jugos, frutas muy ácidas, perdón, los vinagres, por ejemplo, los condimentos de las ensaladas condimentadas con limón, ¿verdad? Y medicamentos, la ingesta frecuente de medicamentos que disminuyen la secreción salival, favorecen este tipo de lesiones. Al disminuir la secreción salival, la capacidad de barrido sobre la superficie dentaria se ve alterada. Entonces, cuando los mecanismos defensivos de la saliva se encuentran alterados, bueno, aparecen la biocorrosión o erosión. Dentro de los factores extrínsecos somáticos involuntarios son el vómito, la regurgitación, el reflujo. Y los psicosomáticos son los producidos por alteraciones psicológicas como la bulimia y la anorexia. En 24 horas normalmente se produce 1 litro de saliva, ¿verdad? Y las funciones protectoras de la saliva tienen que estar presentes. La dilución y limpieza de sustancias erosivas, la neutralización y amortiguación de los ácidos, y buscar proveer calcio y fosfato a través de diferentes mecanismos. Tanto la cantidad como la calidad de la saliva pueden ser la causa de algunas diferencias observadas en algunos pacientes con erosión, ¿verdad? Hay pacientes que presentan lesiones erosivas mucho más leves que otras, y esto es muchas veces, no solo por la frecuencia
de la ingesta de alimentos ácidos, sino también por un flujo salival disminuido o alterado por alguna causa. ¿Cuáles son las características clínicas? Una superficie defectuosa, suave, de aspecto rugoso y opaco, redondeada o aplanada en forma de cuchara. El esmalte tiene un aspecto liso, y la matriz orgánica se encuentra desmineralizada. En dentina decíamos, como veíamos hoy, que los ácidos débiles actúan en la dentina intertubular y los fuertes en la peritubular, produciendo esas aberturas en forma de embudo. Bueno, acá pueden ver la lesión redondeada, ¿sí? Y el aspecto del esmalte como si fuera grabado por un ácido. Y acá hay una lesión también en la mucosa, ¿verdad? Capaz que por algún medicamento ácido que se ingiere frecuentemente. Hay combinaciones, ¿verdad? No solo la erosión, sino el cepillado traumático. Tenemos que tener en cuenta que se potencian unos factores etiológicos con los otros, porque cualquiera de ellos va a producir un debilitamiento en esta zona, ¿verdad? Entonces, los otros factores son oportunistas y van a hacer que muchas veces las lesiones sean de origen múltiple. Desprendimiento de los materiales. Con los alimentos tenemos que tener con el paciente la dedicación para explicarle cuáles son o sea, que tiene que haber un cambio en su dieta, ¿verdad? Cuidando y conservando esa estructura dentaria para que eso no siga aumentando. Tenemos que hacer un registro de estas lesiones y anotarlas en la ficha clínica como si fueran las lesiones de caries, ¿verdad? No la actividad de caries, las lesiones de caries. Y promocionar que son mejores por ejemplo, en el caso del té, en saquitos, ¿verdad? Que los que son en hojas, ¿verdad? El té que se pone en la tetera con las hojitas es mucho más erosivo que el té que se toma en sobrecitos. Los jugos, los diferentes tipos de fruta, de jugo de frutas, ácidos. ¿Qué va a ocurrir? El paciente que está acostumbrado, ¿verdad?, a desayunar y terminar con un jugo de naranja todas las mañanas, ¿verdad?, genera un medio ácido complicado. Y si además se cepilla enseguida, esa acidez con más el abrasivo de la pasta dental van a provocar un mayor desgaste. Entonces, a esa erosión se le va a sumar el desgaste de una pasta dental abrasiva. Entonces, en este tipo de pacientes nosotros tenemos que recomendarles que se enjuaguen mucho antes de comenzar la técnica de cepillado y, por supuesto, orientarlos con respecto a la técnica. En función del pH, vamos a ver las bebidas alcohólicas, ¿no? Las que tienen pH más bajo, que son los espumantes, los diferentes tipos de sidras, ¿verdad? Los cócteles, los copetines, dulzones, ¿verdad? Eso. La cerveza estaría en un segundo plano. Se sabe que la cerveza contiene flúor, o sea que sería menos agresiva desde el punto de vista dentario, ¿verdad? Entonces, está bueno que nosotros informemos al paciente sobre el tipo de ingesta adecuada, tanto de líquidos como de alimentos sólidos, para controlar esta situación y que la lesión no aumente, ¿no? Observen estas retracciones y restauraciones desprendidas en algunos lugares.
La erosión muchas veces, como veían hoy, está producida por un ácido de la ingesta, ¿verdad? Puede ser. Pero en el caso de, aquí vemos cómo el esmalte y la dentina están desgastados en forma más bien horizontal. Si el ácido además proviene de, tiene una procedencia endógena, entonces estas lesiones también van a estar más pronunciadas y van a ser más cóncavas que estas que son más aplanadas. Y acá también podemos asesorar al paciente con una cartilla en la que vamos a mostrarle qué es lo más dañino y qué es lo más favorable para su dieta, para mejorar las condiciones del medio ambiente bucal y frenar ese tipo de etiología que le está provocando ese tipo de lesión. Las pastillas efervescentes son mucho más erosivas que los comprimidos deglutibles, ¿verdad? Lo recomiendan los antigripales también, deglutibles antes que efervescentes. Generalmente en estos casos los pacientes toman estas cosas antes de irse a acostar porque tienen frío, porque están engripados, y bueno, lo ideal es que los ingieran en forma de comprimidos y no en forma de analgésicos antitérmicos. Vean que tiene sabor a miel y limón, las dos cosas que son sumamente nocivas para la superficie del diente si no se hace una higiene correctamente y si no se tiene los cuidados adecuados. Antialérgicos también, es más favorable el antialérgico en comprimidos. Estos generalmente muchas veces se usan en niños, ¿verdad? Porque no pueden deglutir los comprimidos. Bueno, el cuidado de la higiene en los niños y el ejemplo de los padres, el cuidado es fundamental. Existen elementos que van a favorecer o van a detener o a remineralizar en parte esas superficies desmineralizadas por un ácido. Este compuesto es una proteína adhesiva, caseína fosfobertídica, que tiene la particularidad de aumentar el pH, de estimular la secreción salival y de aportar iones calcio, fosfato y flúor, que depositados sobre la superficie del esmalte van a producir una mejor, a provocar una mejor protección a la superficie dental. Este es el producto, puede ser sin flúor o con flúor. El plus es el que contiene flúor, y el flúor en este caso potencia la acción de el fosfato y el calcio. En algunos pacientes se puede implementar el tratamiento de confeccionar pequeñas cubetas con el producto en la superficie interna y aplicarlo durante toda la noche en los casos muy severos, pero ojo, porque si hay ácidos de origen endógeno, acá existe el peligro de que el ácido quede acantonado en esta plaquita y puede generar lesiones linguales. Entonces, la llegada del ácido clorhídrico a la boca, que es el endógeno, puede ser por regurgitación o por vómitos recurrentes. Puede ser a través de esas dos cosas. Y vemos los diferentes tipos de lesiones que pueden provocar. Vean acá, por ejemplo, cómo sobrenada el material de restauración sobre la estructura dentaria, ¿no? Generalmente hay un componente oclusal asociado, formas redondeadas, ¿verdad? Cuanto más vertical es la fuerza, más redondeada va a ser la lesión cervical. Cuanto más tangencial a la superficie, al eje longitudinal del diente es la fuerza, más angulada va a ser la lesión. Y es importante que puedan observar, y esto lo van a ver en muchos pacientes con erosión del tercio cervical, que en las caras palatinas y linguales, generalmente las palatinas, ¿no? Dientes superiores, va a haber un desgaste, una erosión, pero van a encontrar un espolón de esmalte sano
que rodea a este tipo de lesiones, y esto se debe a las proteínas del fulcrum gingival, que son las que mantienen remineralizado ese esmalte, el fluido crevicular, ¿verdad? Miren acá. ¿Verdad? Y en todas, también en los molares, miren estos materiales de restauración, en todos van a tener ese espolón de esmalte que obedece a ese tipo de, a esa ventaja, por decirlo de alguna manera. Tenemos que analizar también las causas gástricas que provoquen en el paciente estas desmineralizaciones, ¿no? Ardor, acidez, otros síntomas de reflujo, la regurgitación, estos son involuntarios. Y los desórdenes alimentarios, psicosomáticos, son voluntarios, ¿verdad? La anorexia y la bulimia son provocadas. El estudio de la dieta es importante. Inducirle al paciente el interés por saber qué es lo que está ingiriendo, la frecuencia y la cantidad de comidas y bebidas ácidas, la presencia de hábitos de bebidas alcohólicas y gaseosas, historia de hábitos dietarios, estudiar la posibilidad de cambios que sean razonables y alcanzables. Muchas veces cuando esto está asociado a síntomas de bruxismo, como vamos a ver ahora, que generalmente obedecen a situaciones de estrés del paciente que está pasando de repente por alguna situación complicada, y no podemos complicarle la vida nosotros con un cambio muy brusco, sino que tienen que ser cosas alcanzables, fáciles de lograr por parte del paciente. Y los factores biológicos que modifican el proceso van a ser la saliva, por supuesto, ¿verdad? La composición y estructura anatómica del diente, cuanto más liso es el diente y cuanto menos anfractuosas sean sus caras oclusales y los ángulos, los tercios cervicales, vamos a tener una mayor ventaja, porque hay mejor autoclisis, la anatomía de los tejidos blandos orales y los movimientos de la deglución, que son los que hacen contactar la lengua con las caras palatinas. Los hábitos de la higiene oral, vamos a indicarle al paciente que use pastas poco abrasivas y con flúor, y poca cantidad de pasta, es decir, del tamaño de la uña del dedo meñique. Esa es la proporción que recomiendan los fabricantes. Hay que monitorizar el desgaste dentario, poder mostrarle al paciente el tipo de desgaste, y vamos a tener desgaste leve, moderado o severo, estudiar el mismo con modelos, fotografías, y el desgaste es un proceso lento que no siempre requiere restauración. Muchas veces ante una hipersensibilidad de un tercio cervical que no está muy pronunciado, bueno, es mejor hacer una terapia con un barniz de flúor que restaurarlo, porque ese material si no, no va a quedar retenido. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con la mancha blanca, ¿verdad? La superficie cretácea de la mancha blanca, y tener en cuenta que mientras que este tipo de lesiones empiezan desde la superficie hacia el interior, la lesión cariosa comienza en la subsuperficie, donde hay mayor porosidad. Y acá llegamos a la única lesión que tiene como características la encía sana, puede tener un comienzo subgingival, y es causada por fuerzas oclusales que llevan a la flexión dental, en el límite amelocemental. Hay autores que prefieren hablar de síndrome de compresión en lugar de abstracción, que significa ruptura a distancia, ¿verdad? Y los signos van a ser la pérdida de la estructura dentaria en forma de cuña, el desprendimiento reiterado de restauraciones, y los síntomas, la hiperestesia dentinaria cuando la lesión está en actividad. Es decir, la parafunción puede no ser continua y puede obedecer a diferentes momentos. Y ahí puede haber mayor hiperestesia dentinaria, ¿sí? La fuerza perpendicular al eje longitudinal del diente va a producir una flexión acá, que va a ir aumentando a medida que aumenta la tensión. La flexión va a aumentar cuanto mayor es esta tensión.
ante una fuerza va a aparecer una reacción en sentido opuesto de la misma magnitud, es decir, igual y contraria. ¿Sí? Y esto se manifiesta, el diente se opone con una fuerza igual y contraria a la que sufre, pero hay una flexión a partir del tercio cervical del diente. ¿No? ¿Y qué es lo que lo hace más susceptible? Bueno, hay un menor espesor de esmalte, el espesor del esmalte a nivel cervical es de 0,5 micrones. La angulación de los prismas, 160 grados, prácticamente horizontales. La presencia de poros y canales existentes entre los prismas. Cuando se dan 2 de los 4 casos de Joquet, recuerdan los casos de Joquet, que esmalte sobrepasa el cemento, y cuando esmalte y cemento no contactan y queda dentina expuesta. Entonces, esto facilita la debilidad de ese tercio cervical. Y el estrés traccional, en el límite amelocementario de la superficie vestibular, provoca fatiga y deformación del diente. Bueno, las características clínicas. La única que obtiene forma de cuña profunda con estrías y grietas, ángulos ásperos, márgenes definidos, el esmalte está intacto, ahora vamos a ver las lecciones, puede presentarse en múltiples superficies de una pieza, es decir, un anclaje multiradicular, por ejemplo, de un molar inferior, puede presentar, según cómo están las fuerzas orientadas en esa cara oclusal, en una lesión angulada en una raíz mesial y redondeada en la raíz distal. O sea, cuanto más paralela al eje del diente es la fuerza, más redondeada va a ser la lesión. Rara vez llega a ser circunferencial, o sea, la mayoría de las veces son ángulos agudos que oscilan entre los 45 y 120 grados. La flexión hace que el diente en el tercio cervical se flexione todo, ¿verdad? Todo el tejido, esmalte y dentina. ¿Qué pasa con la dentina? La dentina es un tejido elástico que se deforma frente a la tensión. Cuando la tensión cesa, se vuelve a recuperar su forma, pero el esmalte, ¿verdad? Que es un tejido rígido, empieza a patinar sobre esa dentina y los cristales comienzan a desprenderse. ¿Sí? Acá están los casos de Joquet que decíamos, ¿verdad? El esmalte y el esmalte está por encima del cemento, prácticamente, y esmalte y cemento no contactan, quedando la dentina expuesta, ¿verdad? Bueno, observen. Límites nítidos. La encía sana puede tener un comienzo subgingival porque es una flexión que se produce en el diente. ¿Sí? No obedece a ninguna maniobra de desgaste o aún la ingesta de algún alimento ácido. Predomina la presencia de facetas de desgaste parafuncionales y también la presencia de atriciones. Hay atriciones que se deben a las erosiones, pero hay atriciones también que se deben al contacto y al frotamiento permanente provocado por el bruxismo, que es el factor etiológico principal. Esta microfotografía, este corte sagital de un premolar, es para que ustedes vean cómo el espesor del esmalte disminuye dramáticamente hacia el tercio cervical. Menor a 0,5 micrones, creo que como les había dicho. Y aquí muchas veces lo que vamos a observar es una disminución de la luz de la cámara pulpar porque el diente se defiende, ¿verdad? La dentina se defiende, y esto hace que muchas veces las lesiones sean indoloras y el paciente no consulta. ¿Cuáles son las piezas más afectadas? Bueno, esto reitera lo que les decía hoy, ¿verdad? La presencia de fracciones tiene un valor diagnóstico por presentar un signo de disturbio oclusal. El factor etiológico principal es el bruxismo. Recuerdan, el bruxismo es el hábito lesivo de frotamiento de las piezas dentarias fuera de los movimientos fisiológicos de la masticación y de la deglución. Entonces, nosotros tenemos que controlar ese bruxismo, que en este caso es la causa de este tipo de lesiones, y no vamos a poder restaurar esas lesiones hasta que ese bruxismo no esté controlado.
Observen que en una misma boca pueden haber diferentes situaciones. Y acá lo que tenemos, lo que quiero que se vea bien, es que el canino, es un diente, los dientes más frecuentemente afectados son caninos y premolares. Los premolares tienen la característica de tener una relación corono-radicular, 1 a 1 prácticamente, con una altura cuspídea vestibular mucho mayor que en palatino. La raíz es más corta, como les decía hoy, y la esponjosa, la compacta ósea acá es mucho menor. Es una compacta, es un hueso mucho más esponjoso. Y además está la inserción de los músculos maceteros que generan una presión mucho más intensa. El canino también es el diente más prominente de la arcada y también se ve afectado por este tipo de fenómenos oclusales, ¿verdad? Pero tiene una mayor implantación. Y los molares tienen una raíz mucho mayor, la relación muchas veces es de 1 a 2, y de 1 a 1 es muy poco, son pocos los casos, ¿verdad? Generalmente la corona entra una vez y media o 2 veces en la longitud de la raíz. Y lo que tenemos acá en los molares es una mayor implantación que hace que el diente se defienda más o resista más la flexión. Los signos y síntomas de parafunción son las facetas de desgaste parafuncionales, la movilidad, la hipersensibilidad pulpar, los ruidos oclusales audibles, ¿verdad? Y fractura de dientes y obturación. Bueno, acá podemos ver estas atracciones con líneas horizontales, que no son las provocadas por la abrasión, ¿verdad? Esas líneas horizontales o esos escalones que vamos a ver aparecer en, bueno, esto es el elemento fundamental para el dispositivo oclusal que va a ayudar a interceptar ese bruxismo, es decir, la etiología que provoca este tipo de lesión. Es el dispositivo oclusal desprogramador de la musculatura, o sea, hacemos que se pierda la memoria muscular estirando esos músculos y pacificando todo ese sector. Pero vean otros casos, ¿no? Observen acá estas atriciones por el frotamiento, obedece esta atrición la concavidad con esta convexidad, y hay una rajadura provocada acá. Miren estos escalones que se producen porque las fibras periodontales, ¿ven? Escalones internos, miren el premolar mucho más pronunciada la lesión que en el canino. ¿Sí? El esmalte intacto. Y la encía con un aspecto saludable. Desprendimiento de restauraciones. Estas microfotografías son del doctor Borgia, y son desprendimiento de restauraciones, digo, no me lo vidrio, ¿verdad? Pueden aparecer a gingival de restauraciones y coronas, y muchas veces la flexión puede hacer que aquí se desprenda del metal lo que es, por ejemplo, una cerámica. Miren los escalones. Entonces, la presencia de escalones de la lesión se debe a la migración de la cresta ósea, que determina que queden expuestas áreas de sección transversal cada vez menores. Esos escalones también van a obedecer muchas veces a la interrupción de la parafunción. Y el desprendimiento de las fibras periodontales que buscan una nueva inserción y que dejarían una cicatriz en esa superficie de la dentina del cemento. ¿Ven? Acá se desprende la lasca una pequeña lasquita de cerámica. Ven, como les decía, aquí hay una fuerza tangencial sobre esta cúspide, y sobre esta una fuerza más vertical que hace que la lesión sea más redondeada. A cervical de las coronas, de una corona, obsérvese la encía
saludable, ¿verdad? A no ser que acá se acumulada placa bacteriana y que por la hipersensibilidad el paciente no se cepillara correctamente. Y acá tenemos la lesión combinada de la biocorrosión por estrés. Es una fuerza cíclica o constante que actúa sobre el diente más la acción de un ácido débil o fuerte, ¿verdad? ¿Y qué puede ser una fuerza constante? Bueno, una ortodoncia, por ejemplo, más la acción de un ácido. Y cuando hay parafunción, la fuerza no es constante, ¿verdad? Es intermitente. El bruxismo de la vigilia es más favorable que el bruxismo nocturno, porque en la noche no está el sistema de alarma, que durante el día nos hace conscientes de si estamos apretando o no los dientes. Y las características de la lesión van a ser un esfumado del esmalte, parecido a lo que es el grabado ácido. La lesión redondeada, se ha ido redondeando cada vez más, y el bruxismo que ya había hecho lo suyo. Acá hay un desgaste selectivo para eliminar las relaciones de función de grupo, que son las más complicadas. Miren acá, esto es una faceta de desgaste, atrición, rajadura del esmalte, y acá, como es una atrición por fricción, la dentina es más blanda que el esmalte. Entonces queda todo este balcón de esmalte y la dentina se desgastó más, este fondo de cuchara. Otros casos de atrición, no siempre estas atriciones son provocadas por la parafunción, pero sí existen en la parafunción también. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos que tener en cuenta? Si bien sabemos que la etiología es multifactorial, tenemos que conocer las características de cada una de estas lesiones. Ofrecer soluciones sencillas al paciente, y los controles periódicos de salud son los que nos van a permitir detectarlas en forma más precoz y poder registrarlas para ir controlando si esas lesiones se detuvieron o si han seguido avanzando, y si el paciente puede colaborar o no con ello. Esta es la bibliografía: lesiones cervicales no cariosas de Cuniverti Rossi, lesiones no cariosas, el nuevo desafío de la odontología, Wilson Garone Filio, y Barrancos Muney tiene un pequeñito capítulo sobre esto en su libro, en su última versión, edición de Operatoria Dental.